El ateísmo es la religión de la estupidez. A ver, vamos a ir muy despacio para que lo puedan entender. Hay un par de conceptos que quiero dejar bien claros antes de proseguir con esta masacre. El primero es la falacia del espantapájaros. La falacia del espantapájaros básicamente es distorsionar los argumentos de su oponente para atacarlos con más facilidad. Se llama espantapájaros porque el atacante está evadiendo al oponente verdadero para atacar una versión equivocada de su posición. Después de todo es más fácil ganarle una pelea a un espantapájaros. Un falso dilema es cuando se presenta un problema en el que se proponen dos únicas soluciones posibles, cuando en realidad pueden haber tres o más opciones que no son consideradas. Aclarado esto, que comience la carnicería. El ateísmo es la religión de la estupidez. Tengo el presentimiento de que voy a tener que repetir esto todo el tiempo, pero el ateísmo no es una religión. Hay una gran diferencia. Una religión se define como el conjunto de creencias, normas y ceremonias que relacionan al ser humano con alguna deidad sobrenatural. Y el ateísmo es precisamente no creer en eso. El rechazo a la religión no puede ser una religión. Es un gran error que esté poniendo mi razonamiento y su estupidez en el mismo saco. Sus creencias van en la misma categoría de la gente que creía en Zeus, Ra, Thor y todos esos, en una categoría que no está basada en ninguna evidencia. A ver, vamos a ir muy despacio para que lo puedan entender. Nosotros, a los deístas, a los teístas, nos llaman creyentes. ¿Por qué nos llaman creyentes? ¿Qué creemos los creyentes? Ustedes creen en una entidad antropomórfica, sobrenatural, omnipotente, imaginada de la nada por primitivos supersticiosos que no entendían nada sobre el mundo natural que los rodeaba, que años más tarde descubrieron que era una buena manera de controlar grupos grandes de gente. Pues nosotros creemos que existe Dios. Nosotros creemos que existe una inteligencia detrás de las cosas. Por tanto, los ateos niegan que hay esta inteligencia. Los ateos dicen que no son creyentes porque no creen en esta inteligencia detrás de las cosas. Ahora, si tú no crees en una inteligencia detrás de las cosas, es porque crees en una estupidez detrás de las cosas. Si no hay una inteligencia, hay una estupidez. Si por estupidez se refiere a procesos naturales como cosmología, abiogénesis y evolución, pues sí, todo apunta a que eso es lo más posible. Entonces, también, por ejemplo, nosotros somos creyentes porque creemos que el cosmos es planificado y deliberado. Ahora, los ateos no creen que el cosmos sea planificado y deliberado. No son creyentes de que sea planificado y deliberado. Entonces son creyentes de que el cosmos es accidental. Porque si no es planificado y deliberado, pues eres creyente de que es accidental. El ateísmo no hace ninguna afirmación relacionada al cosmos. Es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. Cualquier afirmación que haga fuera de ese rango es una falacia. Igual los ateos no consideran que exista el orden. No, para nada. Nosotros creemos en el orden detrás del cosmos. Los ateos no son creyentes del orden, pero si no eres creyente del orden, eres creyente del desorden. Porque además un orden pues implica que todo está acomodado para un propósito, tiene una funcionalidad. Todo está acomodado de tal manera que se da un efecto. Pero en el ateísmo, dado que no es planificado ni deliberado, pues entonces no puede haber un orden porque las cosas no tienen un propósito. Entonces los ateos pues son los creyentes del desorden. Son no creyentes del orden, pero son creyentes del desorden. Pues ya era hora de que mencionara un hecho 100% científico. Sí, ahí sí me atrapó. Nosotros todos los días agarramos a patadas los muebles en la casa y tiramos los electrodomésticos al suelo y las ventanas todas las hacemos mierda. Estas son escenas de uno de nuestros ritos religiosos de los domingos. Ese señor es ateo. Bueno, parece más antideísta. Así nosotros somos creyentes de que hay un propósito y de que hay un sentido. Si los ateos no creen en el propósito y en el sentido, pues no son creyentes del propósito y el sentido, pero son creyentes de que el cosmos es absurdo y sin sentido.
O sea, no tiene un propósito, no tiene una dirección, no tiene un sentido, no va a ningún lado, es absurdo. ¿Por qué? Porque no es planificado, porque no es deliberado, porque no está ordenado. Usted dice eso porque nos tocó vivir en la parte bonita del vecindario, pero el resto de la ciudad es una mierda. Igual, nosotros consideramos que es un diseño inteligente, que las cosas ocurren por una razón y ocurren por una lógica. Obviamente los ateos no creen en el diseño inteligente, pero si no crees en un diseño inteligente, entonces crees en un caos estúpido. Crees que las cosas no ocurren por una razón y una lógica, sino que las cosas ocurren pues por casualidad y por azar. Entonces son creyentes de la casualidad y son creyentes del azar. Pues si por casualidad y azar se refiere a procesos naturales como cosmología, abiogénesis y evolución, pues sí, todo es puro azar. Nada fue planeado tal y como es. Supérelo. Dicen, es que Archie odias a los ateos, ¿por qué los odias tanto? Pues yo no odio a los ateos, simplemente a mí no me gusta la estupidez, no me gusta el caos, no me gusta el desorden, no me gusta que todo sea absurdo, que todo sea sin sentido. Yo prefiero, pues obviamente, el orden, la armonía, la inteligencia, la lógica, la razón. Ah, entonces su ideología no tiene nada que ver con la realidad, sino con lo que usted prefiere creer. Brillante. Yo prefiero creer que soy millonario y tengo poderes. También, por ejemplo, nosotros los creyentes creemos en el alma, creemos en la libertad, creemos que somos seres metafísicos con libre albedrío para decidir y crear nuestro destino. Ahora, los ateos no creen en el alma, son no creyentes del alma. Si no creen en el alma, entonces ¿qué creen? Pues creen que solo eres un cerebro, que solo eres un órgano físico y que toda tu toma de decisiones pues solo es un proceso físico, o sea, no hay libertad. Los ateos, si no creen en un alma libre, pues creen en un cerebro físico determinista. Cuando usted compruebe que el alma existe y logre relacionarla de alguna forma con la libertad, va a tener un argumento implacable. Mientras tanto, cualquiera puede refutarlo fácilmente diciendo que no hay ninguna prueba científica del alma y que el ateísmo no hace ninguna afirmación al respecto. Pero sí, usted es un esclavo de su cuerpo y sus circunstancias. Su cerebro está condicionado por toda una serie de sistemas sociales, culturales, geográficos, económicos, físicos y biológicos, entre muchos otros. Por supuesto que sí hay libertad, pero está limitada a esos sistemas de condicionamiento. Por ejemplo, si fuéramos 100% libres, no tendríamos que pagar impuestos, ni trabajar, ni comer, ni dormir. Todo está limitado de alguna forma. Entonces, pues no hay libertad desde el ateísmo. Desde nosotros somos creyentes en que creemos, pues en un progreso. Claro, en un progreso de al menos 3000 años de retraso científico. En una evolución del alma, en una evolución social, espiritual, un crecimiento que te va llevando a Dios. Eso creemos nosotros. Los ateos no son creyentes de que el cosmos esté hecho para evolucionar y para llevarte a algo y que haya un crecimiento espiritual. Entonces son no creyentes del progreso, entonces son creyentes de que pues del sinsentido, de que no vas a ningún lado. Si no hay propósito, si no hay progreso, si no vas a ningún lugar, pues simplemente estás dando vuelta a lo tonto hasta que de repente te cansas, te mueres y desapareces por siempre. La vida por sí misma no tiene ningún propósito. Usted tiene que dárselo. Entonces no es que odie el ateísmo, si las personas consideran que todo es una estupidez sin sentido, que no hay razón, que no hay lógica, que todo es un accidente, que no somos libres, que hay determinismo, pues está bien. Digo, no me parece algo muy inteligente de pensar, pero pues finalmente el ateísmo pues es la religión de la estupidez. Si nosotros estamos proponiendo que hay una inteligencia controlando una razón, una lógica detrás de todo, y los ateos proponen que no creen eso, sino que creen todo lo contrario. Ah, ya entiendo. Ese es el problema. Usted piensa que como nosotros no creemos su historia mítica es porque creemos en lo contrario. Pues no. Le voy a explicar algo muy simple. El ateísmo no hace ninguna afirmación positiva con respecto a nada. Se lo voy a poner más fácil. Usted dice que Dios existe y yo digo que no le creo. ¿Vio qué fácil? Usted dice que Dios existe y yo digo que no le creo. Eso es todo. Yo no estoy diciendo que creo en lo contrario. Estoy diciendo que no le creo.
y el hecho de que usted no tenga ninguna prueba para respaldarse no le ayuda mucho. Pues entonces los ateos proponen una religión de la estupidez, una religión del sinsentido, una religión del caos, una religión del determinismo, donde nadie es libre, donde solo somos pues órganos ahí salidos por el puro churro y estamos tonteando hasta de extinguirnos y desaparecer por siempre. Saludos, besos y abrazos al Chimaco. Y si usted no reconoce su propia mortalidad, es porque reconoce su propia estupidez.